lo que le pasó a Aldo Maldonado. No es, en realidad, difícil suponer lo que le ocurrió a Aldo Maldonado, puesto que su historia está muy clara en Podemos Bailar. Muchos han llegado a la misma conclusión. De alguna forma Black Hat poseyó el cuerpo de Aldo. Contaré su historia paso a paso, explicando sus notas y apuntes. Comencemos con el primer audio. Notas de voz de Aldo Maldonado. Mi amigo Eduardo me invitó a un evento que se va a hacer en quién sabe dónde. Dijo que me iba a decir en el punto de reunión. Estaba emocionado, pero como que con miedo también de que yo fuera a pensar algo mal. Seguramente es por mi rama de expertise. Pero no voy con intención de analizar, a menos de que me cause curiosidad. Siendo sincero, solo voy por dos razones. Número 1, le hago un favor a Eduardo. Y número 2, pues igual viene siendo un tema de mi interés. Pues ya veré qué pasa. Creo que al final va a ser algo interesante para analizar. Esto fue grabado días o posiblemente unas horas antes de la primera asistencia de Aldo a la secta. Justo el día de la primera reunión de Aldo a la secta, él hizo las siguientes anotaciones de lo que vio. Para poder desglosar estas anotaciones, debo mencionar el segundo audio, grabado 3 días después de la reunión. Notas de Aldo Maldonado. Hoy es sábado 28 de noviembre de 2015. Hace 3 días, miércoles 25 de noviembre, hubo una reunión hecha por un grupo nuevo. Eduardo Geller, de 22 años, asiste a esta secta en un edificio abandonado dentro de una zona pobre de la ciudad. Me pidieron que no revelara la ubicación, porque es confidencial, y solo se le revela a los miembros. Pero el lugar cuenta con una puerta metálica y un guardia que pregunta por una contraseña en un código lingüístico desconocido. El interior del lugar es completamente opuesto a la fachada. La indumentaria y decoraciones del interior son de una cultura europea y de la época victoriana del siglo XIX aproximadamente. En todos estos elementos resalta un sombrero de copa como símbolo y aparenta pertenecer a una clase alta. La gente ahí reunida corresponde a diferentes clases socioeconómicas y todos los integrantes tienen diferente rango de edad. Un hombre mayor entró a la sala y se posicionó frente a todos y dio su discurso en torno al amo, quien promete cumplir los deseos de sus seguidores. Mencionó algunas cosas personales de los presentes y dio por terminada la sesión. Luego se retiró. Por lo que pude observar, el maestro puede ser realmente el rededor elegido que dice este hombre, o puede ser alguien que no existe o es un ente mágico. No sé, pero no puedo descartar el hecho de que estas personas creen en un ser supremo. Y el método para reclutar gente es muy fuera de lo común. Este hombre que estuvo al frente volvió su discurso muy incómodo cuando reveló la dirección y cosas personales de los presentes. No sé cómo sabe eso, no sé si lo investigó o si el amo se lo dijo. De todas formas, el hecho de que estos eventos se estén dando de forma clandestina hace que esta secta sea más escalofriante. Y no puedo evitar pensar que me estoy metiendo en algo más grande de lo que aparenta. Las anotaciones en la libreta las escribió entre el primer audio y el segundo, el mismo día en que, como dije, se llevó a cabo la primera reunión. Curiosamente Aldo parece estar usando su libreta al revés, es decir, inicia sus anotaciones en la hoja de la derecha y continúa en la izquierda, cuando normalmente es de izquierda a derecha. Hablemos de estas anotaciones, primeramente acerca de la fecha, la cual está equivocada. Como se muestra en los audios, el año en el que ocurren estos acontecimientos es el 2015, no el 2018. Por lo tanto, no es 25 de noviembre de 2018, sino del 2015, más específicamente es el día miércoles 25 de noviembre del 2015, justo como se dice en el segundo audio. Hoy es sábado 28 de noviembre de 2015. Hace 3 días, miércoles 25 de noviembre, hubo una reunión hecha por un grupo nuevo.
Esto puede comprobarse viendo el calendario de aquel año. El 25 de noviembre de 2015 fue, tal como dice el audio, miércoles, y el día 28 fue sábado. En cambio, el calendario de este año 2018 no concuerda con los días. Por lo tanto es más que seguro que es del 2015. Asimismo, las fechas y días de la semana, que se mencionan en los siguientes audios también concuerdan con el 2015. No es la primera vez que aparece una fecha equivocada. Recuerden que la entrada número 2 en Podemos Bailar dice ser del 2 de diciembre del 2003, cuando sabemos que las entradas van acorde a los nuevos vídeos subidos, tomando lugar en el presente, por lo que no es 2003 sino 2017, error que nunca fue corregido. Continuemos. La lista escrita en rojo en la parte superior de la primera página es lo que necesita Aldo para su investigación, su análisis. Aldo logra recopilar datos en sus notas y apuntes. Lo que ocurra con las entrevistas y las fotografías se mencionará en sus anotaciones de la reunión siguiente. Hablemos ahora de la apariencia del sitio, como lo describe Aldo en su audio y en su libreta. En un edificio abandonado dentro de una zona pobre de la ciudad, pero el lugar cuenta con una puerta metálica y un guardia que pregunta por una contraseña en un código lingüístico desconocido. El interior del lugar es completamente opuesto a la fachada. La indumentaria y decoraciones del interior son de una cultura europea y de la época victoriana del siglo XIX aproximadamente. Tal como se menciona, el lugar de la reunión es en una zona pobre de la ciudad, en un edificio aparentemente abandonado, pero en su interior hay decoraciones de la época victoriana, probablemente un lugar muy lujoso. Se menciona que la sala tiene papel tapiz color vino y cortinas aterciopeladas color negro, destacándose el símbolo del sombrero de copa. Esto hace recordar a la mansión de Black Hat, la cual comparte los mismos colores pero a la inversa, siendo el papel tapiz negro con el símbolo del sombrero y las cortinas con el distintivo color vino. Si miran el croquis, notarán que el sitio donde Aldo señala creer haber visto una puerta, esa puerta llevaría al sitio, que se llega desde el garaje. El círculo rojo debe ser la ubicación del candelabro. Como menciona Aldo, la apariencia pobre del exterior es intencional, seguramente por ser una reunión secreta. El emblema del sombrero no parece ser alguno que hayamos visto antes. Nos enteramos del nombre completo del amigo de Aldo, es Eduardo Geller. Y tiene 22 años de edad, supongo que Aldo debe tener ese rango de edad. Se menciona que Eduardo lleva un mes unido a la secta, pero en todo ese tiempo, a pesar de que hable con Aldo regularmente, nunca había mencionado la secta hasta hace poco. Pero el lugar cuenta con una puerta metálica y un guardia que pregunta por una contraseña en un código lingüístico desconocido. En el segundo audio, Aldo menciona que un guardia pregunta por una contraseña. Eduardo fue quien pronunció esa contraseña. Un hombre mayor entró a la sala y se posicionó frente a todos, y dio su discurso en torno al amo, quien promete cumplir los deseos de sus seguidores. Mencionó algunas cosas personales de los presentes y dio por terminada la sesión. Luego se retiró. Por lo que pude observar, el maestro puede ser realmente el rededor elegido que dice este hombre, o puede ser alguien que no existe o es un ente mágico. No sé, pero no puedo descartar el hecho de que estas personas creen en un ser supremo. La reunión fue de aproximadamente 20 personas. Un hombre con sombrero de copa negro dio un discurso. Es poco probable que ese hombre se trate de Black Hat. Su discurso fue en torno al amo, el ente al cual la secta rinde culto. Es claro que esta deidad se trata de Black Hat. Al parecer el grupo no tiene nombre, o los miembros, por lo menos los recientes, no lo saben, pero se refieren a él como las reuniones de fase coloquial.
Esto da a entender que estas reuniones son para un plan más grande, que es solo una parte, una etapa, el primer, o uno de los primeros pasos para el verdadero objetivo de esta organización. Con coloquial se refiere a que es para hablar, dialogar, dar el discurso, posiblemente para convencer a los miembros de ser leales a la secta. Por lo tanto, esta es la etapa de dar los discursos, de ganarse la confianza de los miembros. Pasemos a la segunda reunión. Notas de voz de Aldo Maldonado. Hoy, domingo 29 de noviembre de 2015, hubo otra reunión, en una zona más retirada a la primera. De nuevo, la ubicación es confidencial. En el caso de este edificio en particular, era diferente. Tenía la misma pinta de abandonado, pero el interior era exactamente igual a la locación pasada. La diferencia es que te reciben en una recepción mucho más amplia y te llevan a un elevador con únicamente 2 pisos visibles, que te deja directamente en el cuarto donde se va a dar el discurso. Esta vez se presentaron 6 personas, todas con sombrero, pero solo uno con un sombrero de copa. Los otros tenían bombines y eran considerablemente más jóvenes. El hombre de la sesión pasada empezó a platicar de nuevo sobre los beneficios de seguir al gran maestro y que les va a conceder sus más grandes deseos a sus seguidores. Uno de los más jóvenes empezó a repartir sombreros fes a los integrantes y cada persona decidió si usarlo en el momento o conservarlo para después. Al final de la sesión se ofrecieron bocadillos y tentempiés y se dio permiso de retirarse hasta la próxima ocasión que fueran llamados. Los que dirigen esta secta parecen ser gente de dinero, con intereses económicos con los involucrados. Pero no veo una línea de parentesco por sanguinidad entre los presentes, y más bien la gente que viene aquí llega por afinidad a los miembros más antiguos. Los sombreros tienen un valor y le da estatus a la persona. Y creo que el darle estos sombreros a los presentes los están integrando a su secta. Y eso me incluye a mí. Pero yo no pienso usar este sombrero. Hay algo en él que no me da buen presentimiento. Yo creo que asistiré una vez más para ver cómo se torna esto. La segunda reunión transcurre 4 días después de la primera, el día domingo 29 de noviembre del 2015. En el caso de este edificio en particular, era diferente. Tenía la misma pinta de abandonado, pero el interior era exactamente igual a la locación pasada. La diferencia es que te reciben en una recepción mucho más amplia y te llevan a un elevador con únicamente 2 pisos visibles, que te deja directamente en el cuarto donde se va a dar el discurso. La localización de esta segunda reunión se llevó a cabo en un sitio diferente al de la vez anterior, esta vez en la frontera sur de la ciudad. Para las ubicaciones se escogen sitios recónditos. El edificio vuelve a verse abandonado, pero por dentro es la misma decoración. Al entrar se llega a una recepción, de ahí se toma un elevador, seguramente el discurso se lleva a cabo en el segundo piso. El hombre de sombrero de copa de la reunión pasada entró junto a 6 jóvenes que portaban bombines. Los que dirigen esta secta parecen ser gente de dinero, con intereses económicos con los involucrados. Pero no veo una línea de parentesco por sanguinidad entre los presentes, y más bien la gente que viene aquí llega por afinidad a los miembros más antiguos. No hay relación aparente entre los miembros, parecen ser de diversas clases sociales y etnias. Los miembros antiguos son los que reclutan nuevos miembros, por ejemplo Eduardo, que con apenas un mes en la secta reclutó a Aldo. Los sombreros tienen un valor y le da estatus a la persona.
Y creo que el darle estos sombreros a los presentes los están integrando a su secta. Y eso me incluye a mí. Se nos menciona el valor de los sombreros en la secta. Cada uno da un estatus al miembro. Los recién egresados parecen no recibir su sombrero hasta la segunda reunión, como le pasó a Aldo. La jerarquía se mide con el tipo de sombreros. Los nuevos no tienen asignado un sombrero. Pronto se les otorga un sombrero fez. Después los bombines para los miembros más antiguos. El sombrero de copas para el que tiene mayor autoridad. En este caso el hombre que da los discursos. Esta vez se presentaron 6 personas, todas con sombrero, pero solo uno con un sombrero de copa. Los otros tenían bombines y eran considerablemente más jóvenes. El hombre de la sesión pasada empezó a platicar de nuevo sobre los beneficios de seguir al gran maestro y que les va a conceder sus más grandes deseos a sus seguidores. Uno de los más jóvenes empezó a repartir sombreros fez a los integrantes y cada persona decidió si usarlo en el momento o conservarlo para después. Los jóvenes, 3 hombres y 3 mujeres, todos ellos con bombines, es decir que están segundos en el rango de jerarquía, repartieron los sombreros fez a los que no tenía el sombrero puesto, los nuevos seguramente. No parecen haber sido obligados a ponérselos, puesto que algunos decidieron no usarlo. Aldo mismo decidió no usar el sombrero. El hombre de sombrero de copa, el mismo de la sesión pasada, dio de nuevo un discurso acerca del llamado Gran Maestro, quien concede deseos a quienes le den su fidelidad. Aldo entrevistó a varios de los miembros de la secta, tal como dijo que haría en la lista en las anotaciones de la primera reunión. No parece haber tenido ningún problema al entrevistar y no parece que los miembros se hayan negado a contestar. Muchos afirman haber recibido los dones del maestro, lo cual da a entender que le son fieles y esta entidad les concedió deseos tal y como el hombre de sombrero de copa aseguró. Como se ve en esta anotación, todos los registros a excepción de los que apuntó a mano se perdieron. Audio mudo y fotografías en negro. Aldo intentó tomar evidencia de lo que ocurría en las reuniones, pero esto no dio resultado. Una fuerza sobrenatural corrompió los registros. Entre ellos deben estar las entrevistas que hizo a los miembros. Pero yo no pienso usar este sombrero. Hay algo en él que no me da buen presentimiento. Yo creo que asistiré una vez más para ver cómo se torna esto. Por último, Aldo se negó a usar el sombrero fez que le entregaron. Algo en él le provocaba un mal presentimiento. Sin embargo, aceptó ir una vez más por su curiosidad. Pasemos al siguiente audio. Lunes 30 de noviembre de 2015. El sombrero que otorgaron en la sesión pasada aparece en un lugar diferente de donde es dejado. Nunca se queda en un solo lugar y nadie lo mueve. Hay un aumento de gente con sombreros puestos y muchos edificios tienen pintados en las paredes el símbolo del sombrero. Restaurantes, bancos, teatros, oficinas, lugares públicos con el símbolo del sombrero en la indumentaria y hasta pintados con grafiti en las paredes. El transporte público también. Este símbolo está presente en todos estos lugares y la gente que usa los sombreros se comportan amables. Nada está fuera de la rutina. Desde que yo conozco esta secta, más presente está el sombrero, tanto en la gente como en los establecimientos a los que voy. Es como si supieran que ya eres parte de su grupo social. Se siente como si abrieras los ojos a cosas que antes no veías. ¿Pero con qué propósito? ¿Por qué ahora? Este grupo es otro nivel de misterio, es hasta terrorífico. Lo del sombrero que me dieron me tiene inquieto. Vivo solo, no me estoy volviendo loco. Sé dónde lo pongo y que desaparezca a otro lado no es normal.
Además tengo este presentimiento de que alguien me sigue. Como si sintiera un escalofrío recorriendo mi espalda. Y no es solo cuando salgo de casa, sino incluso cuando estoy en casa o acompañado. Voy a ir una vez más. Solo uno más. Voy a aclarar unas preguntas, terminar mi reporte y salir de esto de una vez. No entiendo cómo Eduardo soporta esto. No sé si le pasa, no sé si ya está acostumbrado, no sé, pero yo ya no quiero. Aldo graba este audio un día después de la segunda reunión, el día lunes 30 de noviembre del 2015. Según las afirmaciones de Aldo, que encuentra símbolos de sombrero en lugares públicos y la gente, quiere decir que hay muchos más miembros de esta secta de lo que Aldo ha llegado a ver en las reuniones. ¿Sería eso? ¿O desde que le entregaron el sombrero Fez ha tenido alucinaciones? No puedo descartar eso. De ser verdad que ves sombreros en todas partes, da a entender que la ciudad donde vive está altamente influenciada por esta secta. El sombrero Fez, según lo que nos cuenta Aldo, se mueve constantemente de su lugar. Aldo vive solo, pero el sombrero, como si estuviera poseído por una fuerza maligna, cambia de lugar. También se menciona que presiente que alguien lo sigue. No sabemos si a todos los miembros de la secta les ocurre lo mismo, si acaso a Eduardo le ocurrió igual. Esto puede estar relacionado a algo mencionado en el segundo audio acerca de la primera reunión. Mencionó algunas cosas personales de los presentes y dio por terminada la sesión. Luego se retiró. Este hombre que estuvo al frente volvió su discurso muy incómodo cuando reveló la dirección y cosas personales de los presentes. Puede que los sombreros sean el método por el cual la secta pueda espiar a los miembros. Con ellos pueden seguirlos y mantenerlos vigilados. Aquí vemos a Aldo desesperado, sin saber por qué el sombrero se mueve ni por qué ve este símbolo en todas partes. Él menciona que no cree que sea efectividad simbólica. La eficacia simbólica es como manipulación psicológica. Por ejemplo, que una enfermedad se cure por placebos, es decir, una sustancia que carece de acción curativa pero que el paciente cree que es un medicamento eficaz, y por esa creencia se cura. El simple símbolo, lo que representa o debería representar, hace que los individuos crean que ciertas cosas, aunque fantásticas, causa un efecto. En este caso, Aldo debe referirse que la creencia colectiva hacia el amo y los discursos que he estado escuchando respecto a él lo pudieran haber afectado para hacerle creer y sentir que algo malo pasa en torno a los sombreros. Esa misma creencia al símbolo es lo que le daría la sensación de que lo siguen. Pero él escribe que no cree que sea tan solo eso. Aldo cree que es algo más real, puede sentir que algo le sucede. No entiendo cómo Eduardo soporta esto. No sé si le pasa, no sé si ya está acostumbrado, no sé, pero yo ya no quiero. Aldo cree que Eduardo debe saber lo que ocurre, quizá esté pensando en preguntarle. El caso es que Aldo no puede soportarlo más y está dispuesto a acabar con esta situación. El siguiente audio ocurre en la madrugada siguiente, a unas horas después del audio anterior. 1 de diciembre, 3:23 de la mañana. No pude dormir por lo que pasó hoy. Pero cuando desperté salí de mi cuarto por un vaso de agua y vi claramente una figura oscura, muy alta y con el maldito sombrero puesto, parado en la esquina opuesta donde estaba. Y vino hacia mí, allí estaba. Sonó el teléfono, me distraje y de repente desapareció. Se esfumó. Cuando contesté era Eduardo. Me dijo que fuera al lugar de la reunión. No puedo dejar de pensar en lo que vi. Sí, ok. Esta va a ser la última vez. Voy en este instante a terminar con esto. Se acabó.
Es martes 1 de diciembre del 2015, justamente a las 3:23 de la mañana. Las 3 de la madrugada es conocida como la hora del diablo. Se supone que a esa hora se experimentan fenómenos paranormales. Curiosamente, los vídeos de orientación parecen ser grabados a las 3 de la mañana. También es curioso que diga que no pudo dormir y después diga que despertó. Supongo que es un error, es una inconsistencia, o es que Aldo siempre habla y se expresa de esa forma. Aldo ve en la oscuridad una figura negra, alta y con el sombrero que se dirigía hacia él, desapareciendo de su vista, cuando el teléfono sonó. Es más que claro que se trata de Black Hat, se comprueba ya que justo después de que Aldo diga que se esfumó, un murmullo se escucha. Al poner el audio al revés dice, sigo aquí, justamente con la voz de Black Hat. El de la llamada era Eduardo, pidiéndole ir a la reunión en ese momento. Aldo planea ir para acabar con este asunto de una vez por todas. El audio siguiente deja ver que las cosas salieron muy mal para él. El amo mira este mundo desde una torre industrial, cuyos humos negros le anuncian en el cielo como pintura desgarrando un lienzo, manchando la claridad como garras. Una madre de criminales y monstruos que solamente le obedecen a él. Al amo. El amo. Y el que ejerce su don con conocimiento envuelto y vistosos ojos negros que reflejan el sol como barreras de protección a la oscuridad misma. Y el orden y el miedo. El caos con una sonrisa de lagarto como un ángel. El ser de oscuridad perfecta y absoluta. ¿Cómo puede ser? Oh, tan desconsiderado, vendado de luz, atentando. Ahora veo por qué mis hermanos y hermanas, cubiertos de preciado conocimiento, de tan preciadas recompensas que yo, muy egoístamente estaba rechazando. Pero no más, no más. Gracias a su completo y absoluto poder, el amo me ha mostrado la entrada a la sabiduría material. El amo es el cuidador, el que nos observa para guiar nuestros deseos al éxtasis, a cambio de un sacrificio. Uno que a su grandeza en comparación es una diminuta contribución que el amo nos deja ver, el privilegio de servirle y de guardarle en este mundo tan gentil, tan perfecto. Pero, el amo no es fácil de complacer, no. El amo observa y sus tesoros que ofrece solo se otorgan a aquellos que están dispuestos a dar. Aquí no hay fecha, pero puede que haya sido grabado poco después del audio pasado, en algún día de diciembre. Aldo se ha vuelto completamente loco y ahora venera al amo, a Black Hat. Se dice que las frases que Aldo dice aquí hace referencia a Black Hat Organization y sus miembros. Veamos. El amo mira este mundo desde una torre industrial, cuyos humos negros le anuncian en el cielo como pintura desgarrando un lienzo, manchando la claridad como garras. Torre industrial y humos negros. Se cree que es referencia al primer edificio de Black Hat Organization, aunque aún podría referirse a la actual sede. Una madre de criminales y monstruos que solamente le obedecen a él. Al amo. El amo. Esto se refiere a los villanos afiliados a Black Hat Organization. Y el que ejerce su don con conocimiento envuelto y vistosos ojos negros
que reflejan el sol como barreras de protección a la oscuridad misma, y el orden y el miedo, el caos. Esta es una descripción muy clara de Flug. Con ojos negros, por supuesto, se refiere a los lentes. Con una sonrisa de lagarto como un ángel. El ser de oscuridad perfecta y absoluta. Al decir lagarto deja ver que se habla de demencia aquí. Si se compara con un ángel es seguramente por el hecho de que demencia es muy hermosa. Aldo dice y escribe locuras, no deja de dibujar el sombrero y la palabra maestro. Como se ve en su libreta, es diciembre del 2015. El amo es el cuidador, el que nos observa para guiar nuestros deseos al éxtasis, a cambio de un sacrificio. Uno que a su grandeza en comparación es una diminuta contribución que el amo nos deja ver, el privilegio de servirle y de guardarle en este mundo tan gentil, tan perfecto. Pero, el amo no es fácil de complacer, no. El amo observa y sus tesoros que ofrece solo se otorgan a aquellos que están dispuestos a dar. Se habla de un sacrificio, de algo que debe ser dado para obtener los beneficios dados por el amo. Seguramente el alma de uno, Black Hat, no pediría menos. Se sabe que es uno de los requisitos para sus servicios. Veamos el último audio. El honor que me ha sido otorgado, la gran dicha que me ha sido asignada por el amo. Este momento es para expresar mi alegría causada por los eventos que están a punto de suceder. ¡Oh, la gran dicha del privilegio que me ha otorgado el amo! La ceremonia aguarda y yo seré el elegido para entregar mi existir a él, al amo. El sacrificio, su grandeza, su total oscuridad otorgado en mi existir. Es un privilegio como ningún otro. Nunca creí que siendo un miembro tan joven en la organización, el amo me escogería a mí, de todos a mí, para otorgar mi presencia, su generosidad. La ceremonia tomará lugar en breve y estoy listo, extasiado, esperando, impaciente a complacer al amo con mi entidad. Y con esto nos otorgará dicha. No tengo palabras. La dicha, la dicha, la perfección, el honor de caer en la oscuridad. Las uñas rasgarán y las puertas que conducen al crecimiento se abren. Perfección. No puedo esperar para observar su rostro y ver mi reflejo en su visión hundida como un pozo. Mis hermanos y hermanas presenciarán mi honor, mi felicidad. Aunque mis hermanos y hermanas sé que tal vez la envidia sea algo que abunda en mis hermanos y hermanas por no ser ellos los elegidos personalmente de mano por el amo para tal privilegio y momento que pasará la dicha de las páginas del tiempo. Pero no me importa. Todo lo que me importa es que el amo obtenga mi carcasa, que obtenga mi humilde ofrenda y a cambio otorgue la riqueza, la dicha, el éxtasis. El ritual de inicio. ¿Ya lo escuchan? El ritual ha comenzado y mi momento ha llegado. El amo presente ante mí al fin. Ya es momento. El amo me llama, puedo escucharlo, me está llamando. Debo acudir, debo complacer, debo llevar, abrazar, aceptar los tesoros, la magia que proviene del sombrero.
No se especifica en qué fecha ocurre esto. No hay mucho que decir sobre la locura desenfrenada de Aldo. Él ha sido elegido como el sacrificio, él dará su existir a Black Hat. ¿Es posible que lo que la secta buscaba era un sacrificio humano? Según Aldo, el amo obtendrá su carcasa, su cuerpo. Por eso mismo se cree que Black Hat necesita poseer un cuerpo humano. Aldo sería el recipiente para mantener a Black Hat en el mundo físico. Pero hay evidencia que puede negarlo. Supongamos que la ceremonia se llevó a cabo a finales del 2015 o inicios del 2016, me parece que Aldo sigue activo y bien en el 2018, pero de eso hablaré más adelante. Antes de eso revisemos este boleto de avión. Primero que nada veamos el código QR, que manda directo a un audio. Es el mismo audio que suena durante la ceremonia de Aldo, pero al revés. Se escucha la frase, usa el sombrero. Pero al parecer ya no se puede acceder a esa página. No hay fecha, pero Aldo salió de un lugar llamado Singapur, hacia la Ciudad de México. Singapur es un país en el sudeste asiático. ¿Y qué hacía Aldo allá en Asia? ¿Y para qué ir de allá a la Ciudad de México? ¿Será por asuntos de la secta? En la Ciudad de México no hay nada que sepamos, no se ha mencionado en la serie, al menos no que yo recuerde excepto por algo. Demencia ha estado en la Ciudad de México. Pero no hay nada aquí que sepamos, el edificio de Black Hat Organization no se puede encontrar ahí, sabemos que se encuentra en una ciudad ficticia llamada Huntsville, dentro de una isla. Entonces, ¿por qué era necesario estar en la Ciudad de México? Yo creo que se fue a estudiar, lo que nos lleva a la siguiente imagen. El escudo de la universidad podría ser una parodia a la UNAM, una universidad de la Ciudad de México, o a la UVM. En cuanto al nombre de la universidad, Abraxas es referencia a un dios del gnosticismo, que representa el bien y el mal. Podría teorizar sobre él y su significado en esta serie, pero será para otra ocasión. Ahora veamos lo curioso en la credencial de Aldo. Es válido por 2 semestres. Cada semestre dura 6 meses, es decir que la credencial es para un año. La fecha de expiración dice que será en febrero del 2018, pudiera también que un 18 de febrero de un año inexacto, pero asumiré que dice febrero del 2018. Eso significaría que esta credencial la sacó el 2017, poco más de un año después de su ingreso a la secta. Y si la credencial expira el 2018, quiere decir que en ese año se pudo haber graduado. Aldo se graduó recientemente de la Universidad Abraxas, en este actual año 2018, según esta teoría que les estoy planteando. Y recientemente, en el 10º vídeo de orientación, en agosto del 2018, a Aldo se le ve junto a otros 2 miembros de la secta. No sabemos cuándo fue tomada esta foto, pero asumo que es reciente. Justo a su lado está un hombre, que ha sido mencionado con anterioridad en la página de Podemos Bailar. El Dr. Yukito Papeto, presidente ejecutivo de la compañía Ashibo, la cual está claramente, en secreto, afiliada a Black Hat Organization. Aldo Maldonado a la fecha está sano y bien, dentro de lo que cabe, seguramente aún con su locura.
Pero entonces, ¿qué pasó en la ceremonia? ¿Black Hat realmente poseyó el cuerpo de Aldo Maldonado? La secta no mató a Aldo, y no pareciera que Black Hat tomó su cuerpo. Aldo parece tener aún cierto libre albedrío, lo poco que pudiera tener después de que lo volvieran loco. Entonces, ¿cuál fue su sacrificio? Me planteo algunas opciones. Suena bastante rebuscado pensar que Black Hat posee el cuerpo de Aldo, pero lo deja libre de vez en cuando para ir a estudiar e ir a reuniones de la secta. Suena bastante tonto, pero uno nunca sabe. Aún puede ser posible que la secta haya utilizado algo de Aldo para traer a Black Hat, o quizá Black Hat nunca necesitó un cuerpo humano en primer lugar, sino que hemos malinterpretado todo completamente. No puedo estar segura de qué es lo que ocurrió en esa ceremonia, por lo que todo lo que no es oficial es solo una teoría. Si te ha gustado el video, dale a like y subscribe para ver más videos así. No olvides comentar tu opinión en la caja de comentarios.